¿cómo están las expectativas en materia económica? Porque hay muchos rumores, noticias, confirmaciones. ¿Qué puede pasar en relación a la economía pensando en los próximos meses? Bueno, en primer lugar, el primer semestre fue un semestre de muy buena actividad económica, una economía creciendo entre el 5 y 5,5% respecto al mismo periodo del año pasado. Y lo que empezó a darse nuevamente, ¿no es cierto?, es una suba de la tasa de inflación que, bueno, genera distorsiones, genera cambios de precios relativos, y eso empieza de alguna manera a limitar ciertas transacciones, por un lado. Y por otra parte, pensando en lo que viene, creo que es fundamental, creo que es muy importante lo que el gobierno nacional decida hacer en materia de cumplimiento de la meta fiscal con el Fondo Monetario Internacional. Argentina tiene este año que cumplir con una meta de déficit público sin interés de la deuda del orden de 2,5% del Producto Bruto Interno. Esa es la meta, ¿no es cierto? Conduvieron muy bien en materia de recaudación, como decía antes, digamos, una economía que tuvo un buen nivel de actividad, generó una buena recaudación, eh, impuestos como el impuesto al cheque, que de alguna manera reflejan las transacciones, ¿no es cierto?, que se realizan en la economía, tuvo una muy buena dinámica. Pero aún así, como el resto de ingresos, digamos, tuvo una caída. Por ejemplo, este año no está el aporte voluntario, que sí estuvo el año pasado. Bueno, aún así los ingresos tuvieron, a mi criterio, una muy buena dinámica porque prácticamente se mantuvieron con la misma participación del producto que el año pasado. Pero el gasto tuvo un aumento de casi medio punto del producto. Por ende, con esa performance del primer semestre, uno dice, bueno, ¿qué puede pasar en el segundo? Si el gobierno avanza en el cumplimiento de la meta, y uno supone, ¿no es cierto?, que no hay un nuevo ingreso, un nuevo impuesto, un nuevo cambio tributario que genere más ingresos en el segundo semestre, y mantiene esa dinámica buena del primero, el gobierno tendría que reducir el gasto en el segundo semestre en un nivel de un punto del producto. Entonces, esa reducción es una reducción importante porque ese punto del producto hay que hacerlo, digamos, a todo en el segundo semestre. Entonces, eso generaría, por un lado, la cuasi segura aprobación por parte del fondo y, por ende, los envíos de recursos, ¿no es cierto?, para pagarle al mismo fondo. De lo contrario, Argentina corre el riesgo de caer en default, ¿no es cierto? Porque si no cumple con la meta, no recibe la plata del fondo, no le puede pagar al fondo. Entonces, lo que quiero marcar es que esto implicaría un impacto en la actividad económica, porque ese punto del producto no es una cuestión menor. Entonces, uno tendría por ese lado una disminución de la tasa a la que la economía viene creciendo en los primeros meses. Esto sumado a las restricciones de importación que están teniendo ciertos sectores, ¿no es cierto?, por la falta de dólares, y por ende, ¿no es cierto?, por la administración que hace el Banco Central de esos dólares muy escasos. La Justamente, otra, sí. Daniel, hablaste de la dominancia fiscal que existe en Argentina y que explica en gran parte los problemas estructurales que viene teniendo Argentina. Ustedes del IARAF siguen muy de cerca la cantidad de impuestos que hay en Argentina. En estos momentos, más de 165 impuestos hay en Argentina. Sí, en Argentina hay 165 tributos, y aprovecho esta oportunidad para aclarar que tributos no son impuestos. O sea, los impuestos son tributos, las tasas municipales son tributos, las contribuciones municipales son tributos. O sea, lo que Yagraf hace anualmente es identificar la distinta cantidad de tributos que hay en Argentina, sumando impuestos, tasas, contribuciones, y sí, en el de este año nos dio 165 tributos, de los cuales, ¿no es cierto?, entre 12, 13, 11, te están generando el 90% de la recaudación total. Entonces, bueno, hay ciertas actividades que seguramente se ven
más implicadas, ¿no es cierto?, por la cantidad de tributos con aquellas actividades que se hacen en varios municipios. Bueno, porque al haber tantos tributos también hay muchos regímenes de retención, regímenes de percepción, convenios multilaterales y bueno, y todo eso eh, termina muchas veces encareciendo el costo del tributo. O sea, no solo hay que pagar el tributo, sino que también hay que sumar el costo de administración que significa hacerlo. O sea, eso es así. Pero bueno, en esta dinámica de la economía, como te decía, una opción es cumplir con el acuerdo y hay que generar ese esfuerzo fiscal todo concentrado en un semestre. O la otra es que el gobierno no cumpla con el fondo, obtenga un perdón del fondo, obtenga una meta fiscal más liviana. Bueno, y en ese caso, ¿no es cierto?, la reducción de gasto no sería tan alta, pero bueno, por ahora, al menos de lo que se desprende en principio de la primera reunión del fondo con la nueva autoridad económica, hasta hoy, digamos, no se habría hablado, ¿no es cierto?, de un cambio de meta. Por ende, me inclino por el primer escenario como un escenario. A hoy pareciera que el gobierno está decidido a eso.